Él es Gitan, un chileno viviendo en Japón que se dedica a hacer manga profesional. Hoy vamos a pasar 24 horas juntos para aprender sobre su profesión. Mi nombre es Chris, trabajo bajo el seudónimo de Gitan y trabajo como mangaka aquí en Japón. Me dedico al manga hace aproximadamente unos 7 años, soy de Chile y vivo en Japón hace aproximadamente unos 2 años. Cuéntanos sobre tu trabajo. ¿Cuánto te tardas en llegar a la oficina? Trabajo desde casa, así que estoy listo para empezar a trabajar. Les presento mi área de trabajo, aquí es donde hago toda la magia. Aquí vamos a estar unas 6 horas sentado a trabajar. Prendemos esto, nos ponemos el guante especial y ya estamos listos para trabajar. ¿Qué es un mangaka? Un mangaka es una persona que crea cómics estilo manga. El manga, a diferencia del cómic europeo, del cómic de América, tiene características muy específicas. Se lee desde derecha a izquierda y normalmente está en blanco y negro. Hoy día vamos a empezar a trabajar una página de portada, así que voy a trabajar durante toda esta mañana haciendo esta portada. Tenemos el boceto, así que lo que me falta es entintarlo. ¿Cuándo y por qué te interesaste en el manga? ¿Cómo llegué al manga en sí? Porque podría haberme dedicado al cómic americano o al europeo porque están más cercanos a donde vivía en Chile, pero siempre estuve muy ligado al anime. Veía mucho Dragon Ball, después pasé a Rurouni Kenshin, empecé a crear mis propios como bocetos de cómics y luego de salir de la universidad conocí el mundo digital, de las tabletas digitales de dibujo. Y dije, voy a volver a dibujar, pero esta vez fui a dibujar en digital y obviamente empecé a dibujar anime. Yo trabajo con el género del terror. Las películas de terror las disfruto muchísimo. Lo que más me gusta del terror es que te da un sentimiento de vulnerabilidad, de que tus sentidos no te puedan ayudar a detectar todo lo que uno puede estar viendo. Me gusta mucho. Esta es la tableta que ocupo para dibujar. Tengo este hotkey de acá, entonces por cada botón que yo apriete puedo ir trabajando mucho más rápido, es más eficiente. Y mi gran aliado en esto es mi hijo. Prácticamente estoy con él 24/7. La pantalla esta de dibujo me costó alrededor de unos 70.000 yenes. Viene con el hotkey, que eso es muy útil. El PC en sí lo armé yo y me costó alrededor de unos 250.000 yenes. Sí son inversiones que uno tiene que hacer, pero hay pantallas mucho más económicas que esta. Así que si están pensando si es muy caro trabajar de artista, en realidad no. Pueden hacerlo con un presupuesto más acotado. Tengo mi mentor más grande que es el internet. Siempre que había algo que me interesaba hacer, buscaba referencias, buscaba algún tutorial, buscaba en YouTube algo en lo que mejorar. Hasta el día de hoy siento que me falta demasiado por aprender. Necesitas siempre un poco de todo. Necesitas storyteller, que es saber contar una historia. Necesitas saber anatomía, necesitas saber de teoría de composición, un poco de cine. Siempre es muy bueno tener a alguien que te ayude en esto. Pero tampoco tienen que descartar la posibilidad, en caso de que no tuvieran recursos para pagar un curso, que no son baratos, son caros, tienen internet y eso debería ser más que suficiente. Gitan, ¿ahora qué estás haciendo? Mira, ahora tengo que hacer unos ajustes de color a estos personajes. Son unos concept art que me pidió un cliente. Así que lo que resta antes de ir a almorzar va a ser terminar esto, cambiar los colores, enviárselo al cliente y nos podemos ir a comer. Voy a comer arroz y tofu con unos champiñones. Y además de eso me voy a hacer un batido que me lo hago todos los días, que ocupo un plátano y además le agregamos proteína de soya. Cada vez que como me gusta poner un video de horror. En este caso veo siempre top 10 videos de fantasmas aterradores que no te dejan dormir. Me encanta. Me sirve mucho para ganan un poco de inspiración y a la vez me entretienen genuinamente. Ya terminamos de comer y ahora durante esta tarde vamos a tratar de ajustar estos globos de texto para que queden más equilibrados. Me parece muy interesante cómo alguien que viene de Chile esté creando cosas japonesas. Es como si un japonés tuviera un puesto de tacos en México o una pizzería en Italia. Pero como sus habilidades para dibujar son tan increíbles, logró cumplir el sueño de muchísimos de nosotros.
En Japón voy a eventos de ilustración, sobre todo de mangas autopublicados. Y ahí es donde trabajo un poco vendiendo mi manga, vendiendo mis libros. Y también trabajo con comisiones, trabajo con clientes que necesitan crear su manga, me mandan su idea y yo la traspaso al dibujo. A ver. Estoy viendo a Gitan trabajar y de pronto sale mi cara en su trabajo. ¿Qué está pasando? Vamos a preguntarle. Ahora estoy trabajando en un proyecto que tú me pediste, que es este de acá. Estoy trabajando en tu versión anime y estoy tratando de plasmar un poco tu esencia, tus rasgos característicos. Por ejemplo, tú tienes 3 lunares acá. Es impresionante. Este que tengo acá es el primer tomo que hice y son 4 historias de terror. Tiene un enfoque bastante psicológico. Básicamente los personajes van sufriendo ciertos traumas, ciertas culpas y los fantasmas que aparecen acá son una representación de eso. Y el otro que tengo es este, que lo hice hace muy poco. Este se llama Seed. Afterlife Comics, que es la editorial con la que trabajo, se dedica mucho al horror. Entonces saben muy bien cómo hacerlo. Si les interesa comprar o leer alguno, pueden ir directamente a la página de Afterlife Comics. Ellos hacen envío internacional a todo el mundo, así que es muy fácil de comprar. Y este lo pueden leer gratis en mi Instagram. Los links van a estar acá en la descripción del video, así que ahí lo pueden ir a chequear. ¿Qué le recomendarías a todas las personas que tienen un sueño en su vida? Yo creo que lo más importante es que nunca olviden que es lo que les gusta hacer. Porque muchas veces hay cosas que nos gustan hacer, pero con el tiempo uno va perdiendo la razón de por qué lo están haciendo. Recuerden siempre por qué están haciendo eso y qué es lo que les gusta de lo que están haciendo. Manejen bien su frustración, porque van a haber momentos en los que sí se van a ver frustrados por cosas que uno no sabe. Y para pasar esa barrera vas a tener que enfrentarte a una frustración. Y a la medida que uno logra superar esa frustración es cuando uno empieza a avanzar. Si uno quiere disfrutar de las cosas que le gustan, a veces hay que arriesgarse y hay que ser valiente en eso. Amigos, ya son las 7:15 de la noche y ha estado más de 5 horas sentado, enfocado en su mundo haciendo su magia. Y es que imagínense, a una persona que le gusta el manga y que trabajes haciendo manga es el trabajo de tus sueños. Yo también, que soy youtuber y tengo la oportunidad de trabajar haciendo lo que me encanta, lo comprendo, y me gustaría también que todas las personas que están viendo este video se motiven viendo a este genio. Ya terminamos de trabajar por el día de hoy, así que es hora de descansar un poco, relajarnos. Y lo que normalmente hago es jugar un poco. Me gustan mucho los Dark Souls, así que nos vamos a sentar acá a jugar un rato. Ahora estoy checando redes sociales, estoy comentando algunos videos porque tengo un canal en YouTube. Se llama Japonpo, subimos videos con mi esposa. Eso hago todas las noches, porque la mayoría de la gente que me sigue es de habla hispana, entonces a esta hora empiezan a despertar, entonces puedo hablar más con ellos. Les quiero mostrar una parte de mi casa bastante sentimental. Acá están todas nuestras cositas que nos han regalado amigos y que hemos armado con mucho cariño. Y tenemos algunas cositas que hemos ido recolectando en nuestros viajes que subimos en el blog que tenemos. Hola, ¿qué tal? Soy Emi y soy la esposa de Chris. Esta es la parte final del día. Lo que hacemos normalmente es conversar de lo que fue nuestro día, cómo nos fue en el trabajo, o vemos una película, o jugamos algún juego, y así acaba nuestro día. Gitan ya acabó de trabajar, ya acabó de jugar, de checar sus redes sociales. ¿Y qué sigue? Ahora básicamente dormir. La parte más aburrida del día. Pero sí es la mejor. Si quieren saber más sobre la vida de un mangaka en Japón, les recomiendo checar su canal de YouTube, su Instagram, lo vamos a dejar en la descripción. Vayan y chequen su contenido porque está de lujo. Eso fue todo por el video de hoy, amigos. Él es Gitan, es un mangaka chileno en Japón y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao, chao.